Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles siempre terminan creando tiempos difíciles. Al reflexionar sobre esta icónica frase, uno no puede evitar hacerse esta pregunta. ¿Es la comodidad la madre de todos nuestros vicios? De los 200.000 años que tiene el ser humano como especie, apenas desde el siglo XX logramos superar en promedio los 35 años de esperanza de vida. ¿Tienen idea de lo que eso significa? ¿Tienen idea de lo mal que lo pasaron nuestros antepasados durante miles y miles de años? Y aún así, pese a las desgracias y los errores, la humanidad se mantuvo firme, constante y prolífica. Al menos, hasta ahora. Nunca se preguntaron por qué justo en la época en la que más vivimos, más sano comemos, más seguro nos encontramos y más discursos morales se nos imparten, algunas sociedades están cayendo en una decadencia profunda y difícil de explicar. Y si les dijera que existe un experimento que podría demostrar que estamos participando, sin saberlo, de nuestra propia extinción, hoy les presentaré el caso del Universo 25, el paraíso que terminó convirtiéndose en una ruina. Entre 1968 y 1972, el etólogo John Calhoun diseñó un experimento llamado Universo 25. La idea era simple: crear un paraíso artificial para ratones. No habría escasez, comida ilimitada, agua limpia, temperatura ideal, ausencia total de depredadores, ni siquiera tendrían que buscar refugio, todo estaba dispuesto. Solo tenían que vivir, reproducirse y disfrutar de una existencia sin amenazas. Durante un tiempo, eso fue exactamente lo que hicieron. Los primeros ratones se adaptaron y comenzaron a reproducirse a gran velocidad. En poco tiempo, la población crecía exponencialmente, la comunidad se expandía y todo parecía funcionar como una utopía roedora. Pero cuando la población alcanzó cierta densidad, algo cambió. Los comportamientos sociales comenzaron a romperse. Algunos ratones se volvieron agresivos sin razón. Otros dejaron de defender sus nidos. Apareció el abandono de crías, conductas sexuales disfuncionales y una creciente desconexión entre los individuos. Entonces, los científicos notaron cómo en la población surgió un grupo peculiar al cual llamaron los hermosos. Estos eran ratones que se aislaban por completo. No se reproducían, no peleaban, no se vinculaban. Solo comían, dormían y se acicalaban compulsivamente. Literalmente, vivían solo para mantenerse presentables. Durante los pocos años que duró el experimento, la natalidad del grupo cayó a cero. Y aunque había comida, espacio y paz, la colonia colapsó. No por un desastre externo, sino por un colapso interno, social y existencial. Si mientras narraba los resultados del experimento no pudiste evitar pensar en muchos fenómenos sociales que nos rodean, pues no eres el único. Los sucesos del Universo 25 nos enfrentan a una pregunta tan perturbadora como inevitable. ¿Será que a los humanos nos está pasando algo similar? La idea de comparar nuestra sociedad con una de ratones suena disparatada, ¿verdad? La realidad es que hay muchísimas señales que nos empujan a pensar que ciertas conductas humanas pueden explicarse desde otras especies. Somos animales sociales. Como muchos mamíferos, estructuramos nuestra vida en torno a jerarquías, roles y vínculos afectivos. Cuando esos vínculos fallan, aparecen respuestas típicas: desorientación, agresividad o apatía. La psicología evolutiva lo ha demostrado muchas veces. Incluso el afecto físico en la infancia, como mostró Harry Harlow con sus polémicas pruebas con monos rhesus,
puede marcar el desarrollo emocional de por vida. Y aunque nuestras expresiones son más complejas, los patrones son parecidos. Cuando el entorno deja de tener propósito o pertenencia, el sistema social se desgasta y las desviaciones se apoderan del grupo. Ahí es donde también entran dos factores clave: el hacinamiento y el aislamiento. En el experimento, cuando la población creció demasiado, los ratones dejaron de reproducirse. No por escasez, sino porque ya no había sentido en seguir. En humanos, ese fenómeno aparece como la caída de natalidad en sociedades desarrolladas. Y aunque solemos culpar a lo económico, la realidad es que también nos está afectando vivir en entornos sobreestimulados, impersonales y emocionalmente vacíos. Y es que cuando ya no hay proyectos vitales compartidos, la idea de prolongarse ya deja de tener sentido. Y es a partir de aquí donde el aislamiento también toma mucha relevancia. El ser humano moderno, a pesar de estar hiperconectado, nunca ha estado tan solo. Y la soledad, como ocurre en tantas especies sociales, tiende a desviar la energía natural del vínculo hacia conductas repetitivas, impulsivas o incluso autodestructivas. En ratones, eso se vio como agresión aleatoria, abandono del grupo o letargo total. En humanos, esas distorsiones adoptan formas más elaboradas como las adicciones, radicalización ideológica, hedonismo, consumismo sin freno y conductas sexuales insanas. Somos más complejos, sí, pero esa complejidad no nos protege, solo hace más sofisticada nuestra forma de degenerar. El universo 25 no es más que un ejemplo en miniatura de lo que está ocurriendo en muchas sociedades desarrolladas de hoy en día. Y aclaro, desarrolladas, porque en países donde no todas las necesidades están solventadas, como por ejemplo en Latinoamérica, estos fenómenos no son tan notorios. No es casualidad que, ante la falta total de riesgos reales, y con el dinero funcionando como reemplazo de toda capacidad de supervivencia, el culto al hedonismo haya tomado la batuta como la forma de vida dominante. Si algo nos da placer, es bueno. Si da dinero, funciona. Y si requiere esfuerzo, mejor lo dejamos para después. Eso sí, siempre proyectando estatus. Hoy, todo tiene que poder ser visto, comentado o envidiado. La experiencia en sí ya no importa, solo la imagen que queda. Y eso ha degenerado no solo el contenido de la cultura, sino también su forma. Vivimos una época donde la vulgaridad ha dejado de ser transgresora. El exhibicionismo ya no escandaliza, se espera. La hipersexualización no tiene profundidad ni deseo, solo automatismo. La música, el humor, el lenguaje, la estética, todo está descendiendo a niveles de brutalidad simbólica donde lo único que importa es llamar la atención. Pero no por rebeldía, sino por agotamiento cultural. Ya ni siquiera estamos luchando contra algo, estamos haciendo espectáculo de nuestra propia decadencia. Si piensan que toda esta comparación entre el universo 25 y fenómenos de algunas de nuestras sociedades es una fumada pesimista de mi parte, déjenme decirles que existen incluso artículos y estudios formales por parte de sociólogos, psicólogos y antropólogos que han documentado estos procesos con preocupación creciente. Un ejemplo clarísimo es Japón, un país en donde el orden funciona. Las necesidades están más que cubiertas y sin embargo, miles de personas simplemente se desconectan del mundo exterior. Se les llama hikikomori, personas que viven en aislamiento total durante meses o años. Según el Ministerio de Salud japonés, ya superan el 1,5 millones, pero como no molestan a nadie, tampoco generan alarma pública.
También están los kudokushi, las llamadas muertes solitarias. Personas mayores que fallecen sin que nadie lo note. Los encuentran semanas después, inertes en departamentos impecables, como si nada hubiera pasado. Y cuando hay una sociedad donde el contacto humano desaparece, el deseo no muere, se desvía. Japón tiene uno de los mayores consumos de pornografía del mundo, incluyendo fetiches extremos, hipersexualización de escolares y simulaciones de acoso. Todo empaquetado como entretenimiento, no como libertad, sino como síntoma de una sociedad donde el vínculo real ya no es posible. Los casos de acoso en espacios públicos siguen siendo alarmantes, mientras en las tiendas puedes encontrar cómics sexualizados junto al refrigerador de bebidas. Toda esta situación de Japón, desde hace mucho, dejó de ser una exageración, tal cual reconocen reportes oficiales del Ministerio del Interior japonés, que ya clasifican la soledad como un problema de salud nacional. Y por si todo eso fuera poco, el Banco Mundial ha advertido que el colapso demográfico japonés es irreversible. No porque no puedan tener hijos, sino porque ya no quieren. Y cuando una sociedad ya no desea prolongarse, no necesita guerras para desaparecer. Estos fenómenos forman parte de lo que se conoce como epidemia de indiferencia. No porque haya odio, sino porque ya no queda motivación. Estamos hablando de una sociedad que, tal cual el universo 25, lo resolvió todo, pero a la vez, y como demuestran los datos, perdió también toda razón para continuar. Podrías pensar que nuestra diferencia con los ratones de Universo 25 es que al menos nosotros no nos quedamos quietos. Seguimos corriendo, produciendo, mostrando, proyectando, pero eso no nos hace más vivos, solo más funcionales. Y la funcionalidad, sin propósito, también es una forma de decadencia, porque el problema ya no es la escasez, es el vacío. Un vacío que no se llena con comida ni con likes, sino con sentido, con vínculo y con dirección. Y en ese escenario, la persona que no tiene propósito, que está desconectada, que se encuentra sola y no tiene vínculos verdaderos, es perfecta para el sistema. Solo consume, obedece y se entretiene. No hace falta una dictadura cuando la gente se regula sola desde el cansancio, desde la saturación y desde la idea de que nada importa. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Tampoco voy a venderte la ilusión de que hay una salida mágica, pero sí tengo claro que el primer acto de resistencia, y el más difícil a la vez, es no vivir en automático. Ahora, tampoco es que sea muy necesario escandalizarse, porque al final, todo lo que he descrito en este video no nos está pasando del todo a nosotros en este lado del mundo. Al menos no aún. Ya que con todas nuestras crisis, desigualdades y dramas sociales, en Latinoamérica todavía tenemos ese caos. Esa bulla, el contacto, los vecinos que gritan, el tráfico. Y sí, a veces quisiéramos tener más orden, más estabilidad, más limpieza, pero si algo nos ha protegido sin que lo notemos, es que todavía no vivimos anestesiados. Y no. Esto que acabas de escuchar no es un apocalipsis, es solo un espejo, uno que nos muestra hacia dónde podría ir una sociedad cuando el confort deja de ser un medio y se convierte en el único fin. No estamos ahí todavía, pero al menos, gracias a esos pobres ratones de los años 70, ya nos hacemos una idea de lo que nos podría esperar.